Un matrimonio falso por un sueño canadiense. Lo que empezó como un fraude migratorio terminó en traición, chantaje y un asesinato calculado. Arjun Malhotra llegó a Canadá persiguiendo un sueño. Jessica Walsh aceptó ayudarlo a cambio de un precio. Pero cuando su matrimonio falso se desmoronó, no solo puso en riesgo la deportación. Terminó en asesinato. Lo que comenzó como un desesperado fraude migratorio se convirtió en un juego mortal de traición, chantaje y venganza. Y ninguno de los dos saldría igual. Arjun Malhotra aterrizó en Toronto en agosto de 2019 con grandes esperanzas y una visa de estudiante en la mano. Con solo 24 años, era el orgullo de su pequeño pueblo en Punjab, el primero de su familia en ir al extranjero. Sus padres habían vendido una parte de sus tierras ancestrales y pedido préstamos para financiar su educación en Canadá. A cambio, esperaban que terminara sus estudios, consiguiera un buen trabajo y comenzara a enviar dinero a casa para ayudar con los gastos familiares y el pago de los préstamos. Para Arjun, esto no era solo un viaje hacia un futuro mejor. Era una responsabilidad para rescatar a su familia de la pobreza. Se inscribió en un colegio privado en Brampton, conocido por aceptar estudiantes internacionales. La matrícula era alta y el mercado de trabajos de medio tiempo estaba saturado con cientos de estudiantes compitiendo por los mismos pocos turnos en restaurantes o almacenes. Arjun luchó por encontrar trabajo constante, a menudo sobreviviendo a base de fideos instantáneos y saltándose comidas. El sueño canadiense rápidamente empezó a sentirse como una trampa. En pocos meses, se atrasó con la matrícula y corría el riesgo de perder su estatus de visa. Intentó todo, trabajos esporádicos, pedir dinero prestado a amigos, incluso vender su teléfono, pero no fue suficiente. Su desesperación creció cuando supo que solo le quedaban unos meses antes de que su permiso expirara si no pagaba. Fue entonces cuando lo presentaron a un grupo de otros estudiantes internacionales que habían encontrado una forma de quedarse en el país a largo plazo, matrimonio fraudulento. Al principio sonaba extremo, casarse con un ciudadano canadiense a cambio de dinero y residencia permanente. Se sentía arriesgado, ilegal y peligroso. Pero para muchos estudiantes atrapados en la misma situación, se había convertido en una práctica común, aunque silenciosa. La promesa de quedarse en Canadá, encontrar mejores trabajos y eventualmente traer a la familia era demasiado poderosa para ignorarla. Después de semanas de dudas, Arjun cedió. Fue presentado a Jessica Walsh a través de una red clandestina. Jessica era una mujer canadiense de 29 años que había caído en tiempos difíciles. Madre soltera con deudas y sin trabajo estable. Había aceptado el matrimonio falso a cambio de un pago de $200,000, pagado en cuotas mensuales. Jessica y Arjun se vieron solo unas pocas veces, lo justo para tomar algunas fotos y crear una falsa historia de cómo se enamoraron. Presentaron todos los documentos necesarios, y tras una rápida ceremonia civil, se convirtieron legalmente en esposos ante las autoridades migratorias. Parecía una pareja normal construyendo una vida juntos. En la trastienda vivían separados y apenas se comunicaban. Jessica tenía su propia vida y Arjun volvió a la rutina de trabajos de medio tiempo, ahora con la presión añadida de pagarle a ella mensualmente. Durante unos meses todo fue bien. Empezó a sentir que se había comprado tiempo, una segunda oportunidad para que su sueño funcionara. Pero no duraría. 6 meses después del arreglo, Jessica dejó de responder mensajes. Faltó a una entrevista programada con funcionarios de inmigración, de repente, todo el montaje empezó a desmoronarse. El sueño de Arjun de un futuro en Canadá ahora pendía de un hilo al borde del desastre. Cuando Jessica Walsh dejó de responder a los mensajes de Arjun, su reacción inicial fue confusión más que pánico. Pensó que simplemente lo estaba evitando por retrasos en el dinero. Había fallado en uno de los pagos mensuales y ella ya había amenazado antes con salirse del arreglo si el dinero no llegaba, pero esta vez se sentía diferente. Su teléfono iba directo al buzón de voz y sus cuentas de redes sociales llevaban días inactivas. Un creciente sentimiento de temor empezó a apoderarse de él. Arjun visitó la dirección que Jessica había puesto en los documentos del matrimonio, un pequeño complejo de apartamentos en Mississauga. El casero le dijo que no la habían visto en más de una semana y que el alquiler estaba sin pagar.
El buzón rebosaba y no había rastro de su coche. Fue entonces cuando Arjun se dio cuenta de que algo grave había pasado y que él podría estar en el centro de todo. Unos días después, la noticia estalló: Jessica había sido reportada oficialmente como desaparecida por su hermana, Megan Walsh. El reporte decía que Jessica no había contactado a su familia en más de 10 días, no había recogido a su hijo de la escuela y había faltado a citas importantes. Su teléfono había sido encontrado en un bote de basura detrás de una gasolinera, sin tarjeta SIM ni batería. La policía trataba su desaparición como sospechosa y posiblemente relacionada con un delito. La ansiedad de Arjun se convirtió en miedo total. Empezó a borrar conversaciones, limpiar su teléfono y eliminar cualquier evidencia del arreglo financiero. Pero sin que él lo supiera, Jessica había dejado atrás un diario personal que su hermana encontró en un cajón. En ese diario había notas detalladas sobre su matrimonio falso con Arjun, los pagos que recibía y entradas que expresaban un creciente miedo de estar en peligro. Una entrada describía a Arjun como impredecible y decía que se sentía atrapada y presionada. El diario fue entregado a la policía, que lo usó como la primera pista importante en la investigación. El fraude, el dinero, los motivos migratorios, todo salió a la luz. Arjun fue llamado a declarar. Insistió en que su matrimonio era real, pero admitió que estaban pasando por una mala racha. Cuando lo presionaron sobre los pagos, dijo que eran préstamos personales, no parte de ningún trato. Los investigadores no se convencieron, pero no tenían evidencia sólida para arrestarlo. Aún así, Arjun sentía que las paredes se cerraban. Los seguían. Probablemente su teléfono estaba intervenido y no tenía idea de cuánto había contado Jessica a otros o documentado por escrito. Peor aún, las autoridades migratorias habían abierto una investigación separada sobre su estatus, poniéndolo en riesgo de deportación, independientemente del resultado de la investigación policial. Luego llegó la noticia que tanto temía: habían encontrado un cuerpo envuelto en una lona, parcialmente sumergido en un lago a las afueras de la ciudad. La policía aún no revelaba la identidad, pero todo dentro de Arjun le decía la verdad. Jessica estaba muerta. Su matrimonio falso había espiralado en algo real, algo irreversible. Y ahora todo lo que había hecho para quedarse en Canadá podría costarle mucho más que solo una visa. El hallazgo de un cuerpo cerca del lago Escugó confirmó lo que todos temían. Envuelto fuertemente en una lona azul y lastrado con piedras, los restos estaban muy descompuestos, pero los registros dentales y un tatuaje desvaído en la muñeca izquierda ayudaron a identificar a la víctima, Jessica Walsh. La autopsia reveló que había sufrido trauma contundente en la cabeza junto con signos de asfixia. La causa de muerte fue declarada homicidio. La noticia conmocionó a la comunidad local. La desaparición de Jessica ya había sido noticia, pero la confirmación de su asesinato convirtió el caso en una tragedia nacional. Se realizaron vigilias con velas. Su familia suplicó al público por ayuda y la policía intensificó la investigación. No pasó mucho tiempo antes de que las miradas volvieran a un solo nombre: Arjun Malhotra. Arjun fue llevado nuevamente a declarar y esta vez la policía llegó con órdenes de registro. Registraron su apartamento de arriba abajo. Los oficiales incautaron su teléfono, laptop, cuadernos, cualquier cosa que pudiera dar una pista. Una cosa en particular destacó: un teléfono desechable barato escondido dentro de un cajón, registrado con un nombre falso. El número había intercambiado docenas de mensajes con alguien listado solo como Neil. Los investigadores rastrearon el número hasta Neil Sharma, otro estudiante internacional que había estudiado en el mismo colegio que Arjun. Neil había abandonado los estudios el año anterior y se había vuelto clandestino, trabajando en empleos en efectivo y usando documentos falsos para evitar ser detectado. Una figura callada y astuta, Neil era conocido entre algunos estudiantes por ayudar a otros a manipular documentos y sortear lagunas ilegales en las visas. Neil fue detenido para ser interrogado. Al principio negó todo, pero tras horas de presión y la presentación de evidencia digital, se quebró. Neil admitió haber ayudado a Arjun a manejar la situación con Jessica, pero aseguró que no estuvo involucrado en el asesinato. Según su versión, Jessica había empezado a exigir más dinero y amenazó con exponer su matrimonio fraudulento a las autoridades migratorias.
Arjun, sintiéndose desesperado y acorralado, supuestamente recurrió a Neil por ayuda. Neil contó a los investigadores que una noche Arjun lo llamó en pánico, diciendo que algo había salido mal y necesitaba ayuda para limpiar el desastre. Neil afirmó que llegó a un terreno abandonado donde el cuerpo de Jessica ya estaba envuelto en la lona. Ayudó a cargarlo en un coche y más tarde lo arrojaron al lago con la ayuda de Arjun. Neil insistió en que nunca la tocó, nunca la golpeó y solo participó en deshacerse del cuerpo porque Arjun se lo suplicó. La historia pintaba a Arjun como el único agresor y a Neil como un cómplice reacio, pero los investigadores no quedaron satisfechos. La forense reveló huellas dactilares en la lona y evidencia de ADN que colocaba a Neil en la escena mucho antes de lo que admitía. La sospecha creció de que el rol de Neil era más profundo, posiblemente incluso central en el crimen. Los mensajes de Arjun recuperados del teléfono desechable mostraban miedo y confusión, pero ninguna admisión clara de asesinato. El tono de Neil, sin embargo, era calmado, calculado y a veces dominante. Con ambos hombres bajo custodia, las autoridades comenzaron a investigar más a fondo su relación. Lo que descubrieron pronto cambiaría la dirección de toda la investigación y revelaría una verdad mucho más perturbadora. Mientras los investigadores profundizaban en los antecedentes de Neil Sharma, un patrón escalofriante empezó a emerger. A diferencia de Arjun, cuya desesperación era impulsada por la presión familiar y el estrés financiero, Neil operaba con precisión calculada. Tenía un historial de explotar sistemas, falsificar documentos, crear cartas de inscripción falsas y vender permisos de trabajo falsos a estudiantes internacionales en apuros. No era solo un desertor evitando la deportación. Estaba manejando un negocio silencioso en las sombras, lucrándose de la vulnerabilidad de otros. Expertos en forense digital recuperaron datos borrados de la vieja laptop de Neil y lo que encontraron dejó atónito al equipo de investigación. Escondido entre carpetas encriptadas había un archivo etiquetado como Plan B. Detallaba varios métodos para resolver complicaciones en matrimonios fraudulentos. Una sección era perturbadoramente específica, describía formas de crear la ilusión de una desaparición, incluyendo deshacerse de teléfonos, usar lagos para arrojar cuerpos y cronometrar actividades para evitar cámaras de vigilancia. El lenguaje era clínico, sin emoción y escalofriantemente familiar con cómo se había desarrollado el caso de Jessica. Un análisis más profundo descubrió registros de chat y memos de voz intercambiados entre Arjun y Neil, revelando cuán profundamente Neil había influido en la situación. Semanas antes de la desaparición de Jessica, Neil había estado alimentando a Arjun con ideas, sugiriendo que ella era una amenaza, que podría traicionarlo ante inmigración y que si exponía el fraude, no solo sería deportado, sino arrestado. Neil jugaba con los miedos de Arjun, empujándolo sutilmente hacia un rincón donde la violencia parecía la única salida. Pero no se detuvo ahí. Los investigadores descubrieron que Neil había comenzado a presentar su propia solicitud de residencia permanente usando documentos falsificados y asumiendo una nueva identidad con las credenciales robadas de Arjun. Había obtenido las viejas transcripciones universitarias de Arjun, estados de cuenta bancarios e incluso fotos personales. Quedó claro que Neil pretendía desaparecer bajo una nueva identidad una vez que Arjun fuera arrestado o deportado. El asesinato de Jessica no fue una decisión en pánico. Fue un paso necesario en el plan mayor de Neil. La línea de tiempo ahora se veía muy diferente. Jessica sí había pedido más dinero, pero antes de que pudiera dar pasos formales para reportar el fraude, Neil tomó el control. Usando una oferta de trabajo falsa como cebo, atrajo a Jessica a una zona industrial bajo el pretexto de una reunión que le beneficiaría financieramente. Allí fue golpeada y asfixiada, un método que coincidía exactamente con los descritos en el Plan B. Horas después, Arjun fue llevado para ayudar a limpiar, probablemente creyendo que simplemente la habían asustado para que guardara silencio o la habían dejado inconsciente. La participación de Arjun era innegable, había ayudado a encubrir un asesinato, destruido evidencia y mentido a la policía. Pero no lo había planeado. El verdadero cerebro había sido Neil todo el tiempo, orquestando cada movimiento con una calma desapegada que ahora parecía profundamente siniestra. Los fiscales comenzaron a reestructurar su caso, preparando cargos contra Neil por asesinato en primer grado y conspiración, mientras reducían los cargos de Arjun a cómplice después del hecho y obstrucción a la justicia.
La narrativa había cambiado. Lo que al principio parecía el crimen pasional de un estudiante desesperado ahora se revelaba como parte de un plan mucho más oscuro y calculado. Uno que dejó a una mujer muerta y 2 vidas destruidas. Todo en pos de un sueño construido sobre mentiras. El juicio comenzó en la primavera de 2022, atrayendo la atención de los medios nacionales tanto de Canadá como de India. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, observadores legales y miembros del público, todos ansiosos por conocer el desenlace de un caso que había conmocionado a 2 países. Por un lado estaba Arjun Malhotra, el estudiante internacional cuyo sueño se había derrumbado en tragedia. Por el otro estaba Neel Sharma, el ex estudiante convertido en manipulador, ahora acusado de orquestar un asesinato para avanzar en su propia agenda oculta. Los fiscales presentaron una cronología demoledora basada en evidencia digital, informes forenses y testimonios de expertos en ciberdelincuencia. El archivo recuperado, Plan B, se convirtió en una pieza central de evidencia, exponiendo las acciones premeditadas de Neel y sus instrucciones cuidadosamente escritas para fingir una desaparición. Destacaron el robo deliberado de la identidad de Arjun y el proceso en curso de crear una solicitud de residencia falsa usando credenciales falsificadas. Neel, argumentaron, había convertido la desesperación en oportunidad, usando el miedo y la manipulación para empujar a Arjun a convertirse en cómplice de asesinato. La familia de Jessica estuvo sentada en primera fila todos los días. Su hermana, Megan Walsh, dio un poderoso testimonio sobre el impacto emocional que Jessica había sufrido durante el matrimonio falso. Megan leyó extractos del diario manuscrito de Jessica donde había documentado su creciente miedo y las amenazas que creía que se acercaban. En una entrada, Jessica escribió que temía que algo malo iba a pasar y que si algo ocurría, Arjun o su amigo Neel serían responsables. La defensa de Arjun lo presentó como un joven asustado y ingenuo que había sido coaccionado y acorralado por alguien mucho más experimentado y despiadado. Su abogado reconoció que Arjun tomó decisiones terribles, pero enfatizó que nunca tuvo la intención de que Jessica resultara herida. De hecho, él también había sido manipulado, al igual que Jessica, atraído al círculo de Neel y abrumado por el miedo de perderlo todo. En contraste, Neel mostró poca emoción durante todo el juicio. Su defensa argumentó que la evidencia era circunstancial, que el archivo, Plan B, era hipotético y que no había prueba directa de que él matara a Jessica, pero el jurado no se convenció. Tras casi 4 semanas de testimonios y 3 días de deliberación, emitieron sus veredictos. Neel Sharma fue declarado culpable de asesinato en primer grado, fraude de identidad y conspiración para cometer fraude migratorio. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Arjun Malhotra fue declarado culpable de ser cómplice después del hecho y obstrucción a la justicia. Recibió una sentencia de 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 8 años. El fallo fue recibido con una mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, pero el costo había sido devastador. El pequeño hijo de Jessica quedó bajo la custodia permanente de su hermana, sin entender nunca del todo por qué su madre nunca volvió a casa. Los padres de Arjun en India quedaron destrozados, sus esperanzas puestas en un hijo que ahora estaba tras las rejas en una tierra extranjera. El caso generó amplias discusiones sobre el fraude matrimonial, la explotación de estudiantes y las realidades más oscuras que enfrentan los estudiantes internacionales que persiguen sueños en el extranjero. Lo que comenzó como un intento desesperado de quedarse en Canadá se convirtió en engaño, traición, y finalmente, un asesinato frío y calculado. Un sueño se hizo añicos, una vida se perdió y 2 futuros fueron destruidos, todo en pos de una mentira.